Tienen ligeras variaciones. Y vamos a empezar con este verbo que ustedes ya conocen, el verbo manger, que es el verbo comer, ¿ok? Ya lo conocen, verbo manger, manger. Ya saben que primero se acaba en ER y me doy cuenta que es un verbo del primer grupo. ¿Cómo conjugo? Pues anoto los pronombres y el on y lo que está atrás lo que está detrás de la terminación ER se llama radical. Lo radical, ese lo anoto para todas las conjugaciones. Mange, 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 perdón, ya quiero conjugar. Mange, mange, mange. Y por último, he de agregar las terminaciones del verbo, que son y lo señalo. Aquí lo voy a poner en rojo. Es, otra vez o en es, set, en t. ¿Ok? Hasta ahora sí hemos conjugado y no hay problemas, ¿verdad? Así es. Ok, merci. Alors, vamos a revisar la pronunciación. Va a faire la revisión. Dijimos que se pronuncia lo que está detrás de la terminación, o sea, mange. Y me queda yo como, je mange, tú comes, tu manges, él come, il mange, ella come, elle mange, comemos, on mange. Aquí tengo un problema en nu. La G delante de A o U, igual que en español, se pronuncia ga, go, gu. Y aquí tengo un problema de armonía fonética. Aquí dice nu mongo, mongo, porque la G con la O se pronuncia go. Y esto hace que se pierda la armonía fonética de mi verbo. Significa que esta conjugación suena distinta que las demás, porque digo, je mange, tu manges, il mange, nous mongo, vous mangez, aquí ya no hay problema, porque la G con la E suena je, vous mangez, y al último dice il mange, elle mange. Ellos comen, ellas comen. Entonces, como les había dicho de rápido, pero ahora ya vamos a aprenderlo como regla. Para que no suceda esto, que se pierda la armonía del sonido y no digamos numongo, vamos a agregar una E extra aquí para la conjugación de nu, solo en nu, para que ahora diga nu monjo. Gracias a la E, ahora ya puedo recuperar el sonido j. Nu monjo. Nosotros comemos. Esta particularidad de agregar una E antes de ONS solo para la conjugación de nu, lo vamos a hacer con todos los verbos que terminen en GER como manger. Todos los verbos que acaben en GER, que son del primer grupo porque acaban en ER, se van a conjugar de esta manera. ¿Bien compris? Oui. Ok. Oui, oui, je comprends. Ok, bon. Si c'est comme ça, si es así, hay que conjugar el verbo partager en su libreta y mándenme foto en WhatsApp, por favor. Partager es el verbo compartir, termina en GER y por ende se va a conjugar como manger. A ver, por favor, en WhatsApp y envíenle la foto cuando terminen. Partager.
al grupo para que lo vean todos, ¿sí? S'il vous plaît. OK, ici c'est correct votre conjugaison. Vous pouvez les prononcer, s'il vous plaît? Oui. Je partage. Mmh. Partage. Oui, Tu partages. Tu partages. On partage. Nous partageons. Vous partagez. Elle partage. très bien, parfait. OK, c'est correct, Paula, merci. Eric, c'est bien, OK. Paula, vous pouvez prononcer les verbes à nouveau? Partager? Oui. Je partage, tu partages, on partage, nous partageons, vous partagez, elle partage. OK, très bien, merci. OK, bien les élèves. ¿Alguna duda? ¿Bien compris? Oui. On peut continuer? Oui. OK, très bien. Alors, vamos a ver ahora otros verbos que también tienen, del primer grupo, que tienen cierta particularidad. Voy a escribir aquí el verbo lance. Lance, el verbo lanzar, lance. Otra vez, como ya saben, pues ya lo voy a conjugar así. Agrego el radical, las terminaciones son las mismas. Je lance, tu lance, il lance. Quito la E porque eso es algo que voy a hacer solo con los que acaban en GER, ¿ok? Aquí no voy a poner esa E. Vous lancez, il lance. Ok. Aquí está conjugado tal y como ya sabemos. El radical es LANC y agrego terminaciones y me queda así. Je lance, tu lance, il lance. Aquí tengo un problema otra vez con nu. La C delante de la A, la O y la U se pronuncia K, Ko, Ku. Así que aquí dice nu lonco, nu lonco. Y otra vez tenemos una violación a la regla de la armonía fonética. Luego se arregla boulonce y por último no hay ningún problema. Il lance, el lance. Tenemos un problema nada más con no. Entonces, ¿qué se hace? Espérenme tantito. Vamos a tener que sustituir la letra C de nu lonco por una cedilla, porque acuérdense que la cedilla, su función es que se pronuncie como se pronuncia como una C, como una S, perdón. Ups, ahí está. En vez de C, la voy a cambiar por una cedilla. Y así ahora va a decir nu lonzo, como S, como el resto del verbo, nu lonzo. Así que la regla es que para todos los verbos que acaben en CER, como el verbo lonce, CER, solamente en nu, vamos a cambiar la C por una cedilla para conservar la armonía fonética. ¿Tu comprends? Je comprends. Ok, merci. Y así quedaría je lance, tu lance, il lance, nous lançons, vous lancez, il lance, elle lance. ¿Ok? Bueno. A ver, conjuguen el verbo igual, me lo mandan por WhatsApp, el verbo comenzar, commencer, que es de este tipo, acaba en CER. Dans le groupe de WhatsApp, s'il vous plaît.
Ok, Marta en su conjugación le faltó la E en je partage y también en él, ella, on, también le faltó la E en on partage. Je partage. ¿Se termina con la E al final? Sí, sí, lleva E. Ya lo corregí. Ok, merci. On voyageait dans l'Europe quand tu finis. Ok, Katia, ¿puedes leer la pronunciación de commencer, s'il vous plaît? Je commence. Comment? 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 Tu commences. Elle commence. Ajá. Nous commence. Nous commençons. Nous commençons. Vous commencez. Vous commencez. Vous commencez. Elle commence. 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 Ok, acuérdate que si le quitas la E y la R, tu radical va a ser commence hasta la C y la C suena como S mientras no haya una A o U. Commence. Commence. Ok, la conjugación es correcta. Très bien. Nancy, Paula, Eric, Marta. Ok, très bien. Eric, vous pouvez prononcer le verbe à nouveau. Commencer. Oui. Je commence. Tu commences. Il commence. Nous commençons. Vous commencez. Il commence. Ok, merci. ¿Queda entendido la regla para los verbos que acaben en CER? Oui. Oui. Ok, merci. Último, entonces. Los verbos que acaban en YER, como el verbo payer. Payer, verbo pagar. Para los verbos que acaban en Y, vamos a hacer primero el protocolo. Mi radical es PAY y agrego las terminaciones y entonces me queda así, ¿no? Je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, il paye, el paye. C'est comme ça. ¿Ok? Esto es correcto. Esto hasta el día de hoy lo van a ver en diccionarios y está correcto, o sea que no habría ninguna variación. Sin embargo, la generación joven comenzó a conjugar este verbo de una manera un poco distinta. Así como en inglés cambian la Y por una I para hacer el gerundio o para hacer el pasado de algunos verbos, como study, comenzaron a cambiar la Y por una I. Es decir, que están conjugando así. Je paye, pero en vez de Y con I. Tu pay, il paye. En nu y vous no hicieron nada. ¿Por qué? No sé. No los cambiaron. A nu y a vous nunca los escriben con I. Los escriben siempre con Y. Y para ellos y ellas también cambian la Y por una I y entonces les queda así. ¿Ok? Lo que significa que tenemos dos maneras de dos conjugaciones para los verbos que acaban en YER. La convencional, la que harían ustedes como hemos aprendido a hacerla siempre,
nada más radical más terminaciones, y la nueva o generacional le llaman, porque lo hizo la generación, la generación moderna de hablantes de francés. Entonces, les voy a recomendar que lo hagan como la segunda, porque ya está muy popularizado, ya es más común que lo conjuguen así. Son los señores de más de 60 años los que siempre conjugan con Y. De 60 para abajo, ya la nueva generación ahora conjuga con I, menos nu y vu. Nu y vu no cambian, nu y vu se van a conjugar con Y. Entonces, ¿Y tú no llevas ese? ¿perdón? Es que le pronom tu pay, Ah, no oui, oui, c'est lleva avec S. ese. C'est avec S, pardon, merci. Sí, sí lleva la S, no me había dado cuenta que me la comí. Merci, merci. Tenía la misma duda, sí. Dijeron, ¿qué hicieron, no? Ay, ¿Qué están haciendo? Descomponiendo la regla. No, perdón. Ahí fue error mío de dedo, sí. Lo único que hay que hacer es cambiar la Y por una I. No vamos a quitar nada de las terminaciones que ya conocemos. Son E, ES, ONS, EZ, ENT. Son las mismas. Entonces, cuando les pida que conjugan uno de estos verbos, lo pueden hacer así, como lo tengo escrito, poniendo las dos, o pónganme nada más la segunda, la de la derecha, es decir, la de la I. Es la más conveniente, es la que se va a quedar en unos 20, 30 años. Solamente recuerden, nu y vu, eso sí, siempre con Y, nunca pueden ir con I. ¿Se entiende cómo conjugar un verbo que acaba en Y, ER? Oui, profesor. Ok. Alors, entonces, por favor, conjuguen el verbo essayer, que es el verbo intentar o tratar. Essayer, ensayar. Acaba en YR. Conjuguez-le, s'il vous plaît, et envoyez-moi en WhatsApp un message. Ok, Paula, acuérdate que el verbo si empieza con vocal, hay que contraer je más el verbo. Lo demás está bien. Ok, c'est correct, Nancy. También, Nancy, acuérdate también la contracción, les está faltando. Acuérdense que cuando los verbos empiecen con vocal, el yo se va a abreviar junto con el verbo en J apóstrofo. Ok, c'est correct, R. Muy bien. Ok, ¿dudas con la conjugación de verbos que acaban en Y, ER? ¿Bien compris? Ok, c'est correct, Katia. ¿No? ¿Pas de question? Pas de question, profesor. Ok, bon, merci. Luz, pronúncialo, por favor. Prononcez le verbe essayer. Essayer. J'essaye, 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 tu essayes, il, elle, on essaye, nous essayons, nous essayons, vous essayez, il, elle
Essayon. Il s'essaye, elle s'essaye. Il s'essaye, elle s'essaye. Il s'essaye, elle s'essaye. Ok, merci. Ok, sí, correcto. Muy bien. Todas, al escrito, todas sus conjugaciones están correctas. Es cosa de práctica. Hoy les voy a dejar de tarea para mañana conjugar 10 verbos con estas características que acaban en GER, CER, YER, y a lo mejor para ahí uno que otro que no termina en eso, y si no termina en esas terminaciones, lo conjugan normal, como hemos aprendido hasta ahorita. Question, ¿alguna pregunta de estos casos particulares de conjugación del primer grupo? ¿No? Pas de question. Non. Ok, on continue. Alors, aujourd'hui, on va apprendre le vocabulaire des professions. Les professions. Vamos a aprender las profesiones. Ok. Voici. Les professions. Las profesiones, o también les llaman les métiers, lo anoto en el chat, los oficios. Les métiers, les professions. Ok, prononcez, s'il vous plaît, répète après moi. Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Merci. Esta es básica para entablar cualquier conversación. ¿A qué te dedicas? Literalmente dice, ¿qué haces tú en la vida? Literalmente, pero es el ¿a qué te dedicas? ¿Qué fais-tu dans la vie? Je suis étudiante. Soy estudiante. Je suis étudiant. Je suis étudiante. Esta es otra manera de preguntar ¿a qué te dedicas? Es ¿en qué trabajas? Y dice, ¿qué fais-tu comme travail? Que fais-tu comme travail? ¿Qué fais-tu Que comme travail? fais-tu comme travail? Y bueno, aquí ¿Qué tenemos un ejemplo de cómo decir que no tienes trabajo, ¿no? Je suis sans emploi. Je suis sans emploi. Yo estoy sin empleo. Je suis sans emploi. Je suis sans emploi. Merci. Ahora sí, vamos a ver algunas. Le directeur, la directrice. Abby, vous pouvez lire la phrase, s'il vous plaît? Le directeur travaille dans son Bureau. bureau. Ok, en español. El director trabaja en su oficina. Correcto, très bien. En su oficina. Bureau, recuerden que es oficina. Répète. Le chef d'entreprise. Entreprise. Ok, cuidado porque como se parece al inglés, luego dicen enterprise. No, no es en inglés, es así. En francés es entreprise, casi como se escribe. Entreprise. Luz, la phrase, s'il vous plaît. Le chef d'entreprise en commerce. Correcto. O la traducción, ¿qué será la traducción? El chef Chef d'entreprise es administrador de empresas o gerente. Literalmente dice el jefe de empresa. oui. Entonces, la traducción queda. El administrador de empresas, ¿qué será a en commerce? Tiene ¿Tiene una oficina? ¿Un comercio? tiene un negocio. Sería un negocio. Tiene un negocio. En commerce. Ok. La secrétaire. Répète, la secrétaire.
La secrétaire. Merci. Katia, la phrase. La secrétaire travaille Travaille à bureau. au bureau. Bureau. Ok. Au bureau. En español. La secretaria trabaja en una En la oficina. bureau. Merci. Le vendeur. La vendeuse. Le vendeur, la vendeuse. Hay veces que hay palabra masculina y femenina y hay veces que no, que es la misma para hombre o mujer. ¿Ok? En este caso hay masculino y femenino. La frase, s'il vous plaît, Nancy. La vendeuse. Vendeuse. Ah, la vendeuse. La vendeuse travaille au magasin. Ok. Qu'est-ce que c'est? La vendedora trabaja en una tienda. Oui, très bien. En una tienda. Magza es tienda. Magza. Le fonctionnaire. Le fonctionnaire. Marta. Oui. Fond. Des fonctionnaires travaillent pour l'État. Et la traduction? El fue. Ok. Trabaja para el Estado. Travaille pour l'État. Escucha. Y bueno, aquí chequen cómo lo que les menciono, aquí no dice, no tiene una forma femenina. O sea que fonctionnaire es la palabra que voy a emplear para él o ella. ¿Qué va a cambiar? El artículo. Si hablo del funcionario, le fonctionnaire. Y si hablara de una mujer que trabaja en funciones públicas, políticas, diría la fonctionnaire. La fonctionnaire. Pero la palabra, la profesión fonctionnaire, no va a cambiar. ¿Sí? Así funciona cuando solamente tengan una forma. Cambia solo el artículo le o la para designarme si hablo de mujer u hombre. Le professeur. Le professeur. Le profesor. Sí, ay, miren ahí hace 7 años, yo iniciando. Mis pininos. Eric. Oui. La Ah, frase. le professeur, la professeur. Aquí abajo. La frase. Ok. Le professeur travaille à l'école. Ok. ¿Qué de la traducción? El profesor trabaja en la escuela. Uy, esa. Merci. Y bueno, cuando vean una entre paréntesis, significa que si hablo de una mujer, solo tendría que agregar una E. Pero como ya saben, la pronunciación va a ser la misma, ¿sí? Le professeur o la professeure, como mencionó Eric. L'infirmier. L'infirmière. L'infirmier, l'infirmière. L'infirmière, l'infirmière. Ok. Paula. La frase, s'il vous plaît. L'infirmière travaille dans une clinique. Ok. En español. La enfermera trabaja en un hospital. Clínica. Clínica. Porque hospital es hospital. Oui. Ok, merci, très bien. Dans une clinique. Le médecin. Le médecin. Le médecin. Merci. Abby. Le médecin travaille à l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital. Ok, español. El médico trabaja en un hospital.
En el hospital. En el hospital. Oui, c'est ça. L'avocat. L'avocat.